Como introducción, vamos a hablar acerca de un poco de las células dendríticas, las cuales son leucocitos, que juegan un papel importante tanto en la inmunidad innata como adaptativa, siendo las células presentadoras de antígeno más potentes que existen, con capacidad única de activar linfocitos T, colaboradores sin previo contacto antigénico. Este es de un origen hematopoyético. En su morfología contienen prolongaciones citoplasmáticas y su localización depende de ciertos órganos ganglios linfáticos, también están en la piel y las mucosas, y pues se clasifican, y estas pueden ser en mieloides y plasmacitoides. Siguiente, por favor. Pero bueno, ¿cómo es que estas células trabajan? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, las células dendríticas, en que se les conoce también como centinelas, es decir, que andan circulantes en el cuerpo humano esperando detectar algún agente patógeno. Una vez que estas lo hacen, lo capturan, lo detectan, lo capturan y lo procesan y viajan hacia el ganglio linfático más cercano, donde ahí, gracias a moléculas coestimuladoras y citocinas, van a activar, van a presentarlo a los linfocitos T, los cuales van a activar a los linfocitos B. Estos van a derivar en células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos, y una vez producidos van a ser liberados a circulación. ¿Pero cómo es que lo hacen? Bueno, gracias a que las células dendríticas presentan receptores de reconocimiento de patrones, que estos a su vez reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Algunos de estos receptores son de tipo NOD, TOL y receptores de lectina. Tipo C, siguiente, por favor. Bueno, en este caso nos vamos a centrar en los receptores de lectina tipo C, debido a que estos receptores son endocíticos, presentan proteínas de unión hacia carbohidratos, requieren el ion de calcio para su función. Estos sirven como un ancla de internalización de microorganismos con la finalidad de favorecer el procesamiento antigénico el procesamiento y degradación, que terminará un procesamiento antigénico. También actúan como moléculas de adhesión entre células dendríticas y otras moléculas. En especial vamos a centrarnos en el receptor tipo 1, que es el receptor DEC205, el cual es una molécula de 205 kilodaltons, tiene un dominio rico en cisteína, dominio 2 de fibronectina, y tiene 10 dominios de lectina tipo C. Se expresa además en diferentes linajes de células dendríticas, y es muy importante mencionar que se ha utilizado para programar y entrenar la respuesta inmune. Siguiente, por favor. ¿Y cómo es que se hace esta programación? Pues a través de una técnica que se llama DC targeting, el cual es el direccionamiento de antígenos a células dendríticas empleando anticuerpos monoclonales como contra el receptor, conjugado con un antígeno, y de esta manera se espera una respuesta inmune más específica que de la manera tradicional. Siguiente, por favor. Pero bueno, ¿qué son los anticuerpos monoclonales? Bueno, estos anticuerpos son aquellos que reconocen específicamente una parte del antígeno, es decir, un epítopo concreto, y es producido solo por una clona B de un linfocito, una clona de un linfocito B. Existen algunos usos que se le han dado a estos anticuerpos monoclonales. Algunos de los usos terapéuticos se han tratado en enfermedades autoinmunes como la artritis, enfermedades pulmonares, también se han tratado como contra el cáncer. De los primeros que se utilizaron fueron para rechazo de trasplantes, y de manera puntual vamos a centrarnos un poco también acerca de la que se utilizan en la fabricación de antivenenos. Siguiente, por favor. Y para conocer un poco más acerca de esto, bueno, tenemos como un antecedente de la historia de la seroterapia. Esta inicia en 1890 con Bering y Mitasato, cuando ellos trabajan inmunizando a cobayos con la toxina de difteria y tétano, y se dan cuenta que estos animales después presentan una protección contra estas toxinas. Posteriormente, aquí es cuando se da el inicio de la seroterapia, en 1894, cuando Calvin y Bernard empiezan a trabajar con veneno de cobras, inmunizando cobayos, y ellos se dan cuenta también que al inmunizar, posteriormente presentan
suero ante este veneno, y Calmet en 1897 fue el primero en que utilizó un tratamiento en humano antiviperino. Y bueno, pues en América tenemos a Vital Brasil, que es el que inicia la producción de sueros hiperinmunes contra venenos de ofidios, y en México es cuando da inicio esta seroterapia en 1926 por el duranguense Isauro Benzor, el cual trabaja contra venenos, sueros contra venenos de alacrán en caballos, y es así cuando en 1930 inicia la seroterapia en nuestro país. Desafortunadamente, bueno, hasta aquí es la primera generación de antisueros, antivenenos, pero presentaban algunas reacciones adversas, como la enfermedad del suero. Posteriormente se da la segunda generación de estos, que se trata básicamente de una purificación de estos sueros, pero aún seguían presentando algunas reacciones adversas. Años después se funda el Instituto Bioclon, y lo cual nos da a la generación de la tercera generación de antivenenos y el inicio de la fagoterapia, que es decir, que solamente se utiliza la parte Fab del anticuerpo. Y es como se utiliza actualmente. Siguiente, por favor. Y bueno, pues tenemos un problema de salud mundial ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que es la intoxicación causada por animales venenosos. Tenemos un número alto de accidentes y de muertes provocado por picaduras y mordeduras de estos. Siguiente. Pero en México, estos son datos del Boletín Epidemiológico del 2020, podemos ver que año con año han ido aumentando los casos, y son algunos casos que tenemos por medio de intoxicación por ponzoña de animales y picadura de alacrán. Aquí en el 2020 todavía no está actualizada la información, pero estas han ido aumentando. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo se combaten estos? Bueno, este es un esquema de una formulación de un antiveneno de manera muy general. Se colecta el veneno del animal, se inmuniza a un caballo, en este caso. ¿Por qué? Porque este animal se puede obtener mayor cantidad de suero comparado con otros animales en el laboratorio. Se sangra, se separa el plasma, se separan los anticuerpos, se concentran y tenemos la formulación. Lamentablemente, Tamarossi y Morain han confirmado que existen algunos componentes de venenos que han logrado burlar el sistema inmune, haciendo que estas formulaciones no sean tan eficientes. Es por eso, el siguiente, que nuestra justificación es que el direccionamiento de antígenos a las células dendríticas utilizando anticuerpos monoclonales como cargadores va a permitir instruir a estas células para generar una respuesta inmune más específica contra antígenos de interés. Con esta metodología esperamos obtener anticuerpos específicos de manera rápida y sin utilizar grandes cantidades de antígeno. Siguiente. Y bueno, algunos de los antecedentes que tenemos en el uso de esta tecnología del DC Targeting contra el receptor DEC, tenemos a colaboradores tratando una vacuna terapéutica contra el cáncer. También Gaudio y colaboradores trabajan un anticuerpo monoclonal como una opción terapéutica para tratar un linfoma. Tenemos, por otro lado, que Jauregui y colaboradores desarrollan una vacuna para tratar la enfermedad del Newcastle en pollos, obteniendo resultados mejores en el método DC Targeting que en el método tradicional. Y como antecedente particular tenemos Espino y colaboradores, el cual desarrolla un anticuerpo monoclonal anti-CD11 de caballo, lo cual nos provee una nueva herramienta para el estudio de células dendríticas equinas. Cabe mencionar que no existe tanta información acerca de estas células dendríticas equinas. Entonces, es por eso que nos abre un panorama bueno. Siguiente, por favor. Y bueno, como objetivo general, tenemos que producir anticuerpos contra el receptor DEC205 de células dendríticas de equino para su utilización en DC Targeting encaminados a la producción de antisueros específicos en caballos. Como objetivo particular, tenemos el diseño de primers específicos para el dominio 5 del gen que codifica para DEC205, la expresión del gen que va a codificar al DEC205 de caballo para generar anticuerpos monoclonales contra el receptor. Y proseguir a un protocolo de inmunización, evaluar estos anticuerpos monoclonales, valorar y comparar
los resultados obtenidos por inmunización tradicional y digital. Siguiente, por favor. Y bueno, como estrategia experimental, tenemos la búsqueda de la información en bases de datos. Una vez teniendo esta información, se procede al diseño de los primers, se extrae de sangre periférica el material para utilizar, se hace la extracción de RNA, se hace una RT-PCR para obtener el cDNA, lo cual podamos amplificar nuestro gen. Procedimos al diseño e ingeniería de proteínas. Se va a hacer una clonación y una expresión de la proteína. Posteriormente se purificará esta proteína. Una vez obtenida la purificación de la proteína, se va a pasar a un protocolo de inmunización de ratones Val-C, con la finalidad de obtener anticuerpos policlonales como monoclonales, los cuales se van a caracterizar ambos por inmunohistoquímica, citometría de flujo y por Western blot. Una vez teniendo la caracterización de estos, se conjugará nuestro anticuerpo contra el antígeno y se procederá a la inmunización de caballos por el método tradicional y digital. Siguiente, por favor. Y bueno, como resultados preliminares, aquí les presento la secuencia de DEC205 de aminoácidos. Está separado por cada dominio que presenta nuestro gen, nuestro receptor. Siguiente, por favor. Y bueno, para lograr, podemos ver que nuestro gen es un gen grande de 7.495 pares de bases, por lo cual nosotros tuvimos que realizar una PCR anidada para este gen. Podemos ver aquí las bandas, se hizo primero una amplificación de bandas primarias. Posteriormente, teniendo la amplificación de estas bandas primarias, se mete esta amplificación con los primers para bandas secundarias y nos da dándonos el resultado de las bandas secundarias. Estas se reamplifican con los primers externos y nos daría la secuencia del gen completo. Siguiente. Y bueno, aquí les presento unos geles, se ve un poquito borroso, pero las bandas que muestra el primer gel, tenemos un amplicón de 3.062 pares de bases, procedente a nuestra banda primaria externa, y banda primaria interna de 3.397 pares de bases, los cuales estos fueron los que se reamplificaron para lograr obtener los amplicones de bandas secundarias, dándonos un resultado de 2.781 pares de bases y 3.776 pares de bases, las cuales estas se reamplificaron. Siguiente, por favor. Rebeca, quedan 2 minutos. Gracias. Y logramos obtener un amplicón de 6.000 pares de bases, lo cual podemos decir que es el gen del 205 kilo. Siguiente, por favor. Pero vimos en la bibliografía, buscamos y observamos que la mayoría de los que trabajan con este receptor solamente utilizan un dominio para hacer un poco más fácil la manipulación por las cantidades de pares de bases. Aquí lo tengo, se hizo un alineamiento de secuencias en diferentes especies. Tenemos los primeros 6 dominios y el que elegimos, aquí podemos ver en negro, es el dominio 5 debido a que es más específico para caballo. Siguiente, por favor. Una vez seleccionado esto, se hizo el diseño de los primers del dominio 5 y los primers para el vector para la secuenciación. Y aquí tenemos las secuencias. Siguiente, por favor. Se procedió a hacer una PCR in silico para la amplificación del dominio 5 y el vector PET22, que es el cual se va a utilizar. Aquí obtenemos del lado izquierdo el gel in silico, como se deberían de ver las bandas y los números de pares de bases. Del lado derecho tenemos nuestro gel, el cual obtuvimos un amplicón de 384 pares de bases, que es el dominio 5, y el amplicón de 351 pares de bases, que es el para secuenciación de nuestro plásmido. Siguiente, por favor. Y bueno, también hicimos la clonación in silico del dominio en el vector para ver si se iba a introducir de manera correcta. Aquí tenemos los sitios, podemos observar los sitios de restricción, y los sitios que se eligieron fue de la enzima CHOL y de la HindI3, y entre estos está nuestro dominio, el cual va a ser clonado. Hasta ahorita vamos en este paso, no se ha logrado clonar de manera satisfactoria, pero seguimos en esto.
Posteriormente hicimos, siguiente por favor, un análisis de secuencia y se arrojó un análisis filogenético del receptor de D205, donde podemos ver pues la relación evolutiva entre estas especies y podemos ver así como el ancestro común que tiene el caballo con los demás. Podemos ver una familia grande, está primero donde se encuentra caballo y se divide posteriormente en 4 raíces. Esto con la finalidad de obtener una matriz de identidad y, siguiente por favor, y algunos de las especies con mayor interés veterinario y que ya han sido algunas estudiadas, tenemos entre ellas el cerdo, que es la que tiene un porcentaje mayor de identidad con caballo, lo cual podríamos suponer que una vez que tengamos nuestro anticuerpo, estas serían especies que podrían cruzar con él. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones, tenemos que la estrategia planteada para el diseño de los primers permitió la obtención de los amplicones deseados, tanto de bandas primarias como secundarias, y a la vez de que se logró también la amplificación de un producto de 6.000 pares de bases que correspondía al gen de 205 equino. El alineamiento entre especies incluyó caballo, humano, ratón, cerdo, lo cual nos demostró que el dominio más variable para esto es el dominio 5. También se diseñaron primers específicos para dominio 5 y para secuenciación del vector, dando los amplicones deseados, y el análisis filogenético que se realizó comparado con caballo en distintas especies, pues nos arrojó que el cerdo es de los que tiene mayor porcentaje de identidad con nuestra especie a trabajar, que es el caballo. Y pues sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Tenemos tiempo para una pregunta nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario?